José Luis Bustamante y Rivero fue uno de los políticos más importantes en la historia del Perú. Nació el 15 de enero de 1894 en la ciudad de Arequipa, hijo de Manuel José Bustamante y Barrera y María Victoria Andrea de Rivero y Romero. Bustamante consideraba esencial que las instituciones y los ciudadanos respetaran las leyes y sean aplicadas de manera equitativa y justa, sin que se observe una distinción de clases o una influencia política. Por ello, defendió el Estado de Derecho y la democracia. Desde su presidencia, Bustamante intentó implementar reformas que tenían el objetivo de mejorar las condiciones sociales y económicas en la clase trabajadora, ya que la reforma social fue uno de los pilares más importantes en su gobierno. Planteó que un país no se podía desarrollar si no atiende las necesidades de los ciudadanos más vulnerables. Por ello, implementó políticas sociales y económicas que estuvieran principalmente dirigidas a la clase trabajadora y a sectores. Influencia en la educación peruana. Bustamante entendió que la educación debe ser un motor para el cambio social, por lo cual implementó políticas educativas con el fin de llevar una educación de calidad al campo. En cuanto a la influencia política, Bustamante intentó fortalecer la democracia y la participación ciudadana, logrando así participar en foros internacionales y organismos jurídicos, obteniendo un impacto en la política exterior y prestigio peruano a nivel mundial. También estableció las 200 millas marítimas del Perú como jurisdicción nacional en 1947. Bueno, continuando con Jorge Basadre, podemos ver que nació en Tacna en 1903, que fue ocupada por Chile tras la Guerra del Pacífico. Vivió en un ambiente de entusiasmo nacionalista y tensiones sociales. Combatió un Perú desigual con economía dependiente, centralismo y marginación indígena. Fue impactado por las ideologías como el socialismo, el apoísmo y el indigenismo. Impacto en la educación y política. En la educación podemos ver que fue ministro en 1945 y 1946. Deslocalización y educación inclusiva. Enseñanza de la historia como base de la identidad nacional. Las políticas. Análisis crítico del Estado peruano. Instituciones débiles y selectivas. Propuso cultura y memoria histórica como pilares del desarrollo político. Jorge conectó la educación y política, destacando que una ciudadanía educada es esencial para el avance democrático. Ahora hablaremos de Augusto Salazar Bondy, eh, su- sus teorías, más que todo sus enfoques, su contexto histórico y el cómo influyó en la política y en la educación del Perú. Pues, ¿cómo surge este pensamiento? ¿No? Es tu famosa filosofía de la liberación. Pues, más que todo, esto ocurre en un contexto de liberación, por así decirlo, ya que de la década de los 60 a los 70 hubieron movimientos a lo largo de América Latina que buscaban una emancipación, una liberación, una independencia hacia estas figuras extranjeras, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Cubana. Y ya pues en este contexto se desarrolla esa teoría de dependencia y sobre todo también tiene gran influencia lo que es el gobierno de Velasco, ya que se busca descolonizar América Latina tanto cultural y políticamente. Entonces desarrolla estos dos conceptos clave, que son la cultura de la dominación y la filosofía de la liberación. Pues, ¿en qué se basa cada uno? Pues, primero identifica cómo la cultura de América Latina es más que todo inauténtica o poco original, y que tiene gran dependencia a la cultura de Occidente y norteamericana o culturas extranjeras. Ante esto, pues plantea lo que es la filosofía de la liberación, que es una filosofía crítica, original y propia, que tiene que surgir de un contexto, una realidad de cada región de América Latina, con el fin de rechazar esta cultura de dominación y formar la propia. ¿Cuál fue su influencia en la educación y política peruana? Pues en tanto educación y política, como ya mencionamos, eh, a la hora de estar en el gobierno de Velasco, pues
Lideró la reforma educativa y también buscaba formar ciudadanos críticos y una transformación social. Y en lo que es la política, pues ayudó tanto a nacionalizar las industrias y aportar a lo que es la reforma agraria. Gracias. José María Arguedas fue un político, antropólogo, escritor peruano que vivió en una época marcada por grandes transformaciones sociales, políticas y económicas, tanto en el Perú como en América Latina. Sus ideas y su obra tuvieron gran influencia en las tensiones que se vivían en la cultura andina y la occidental y influyó mucho para poder revertir las desigualdades sociales y culturales que existían en la sociedad peruana. Obras como Los ríos profundos, Yaguar Fiesta, Todas las sangres, cambiaron la cosmovisión del país. Dentro de los principales conceptos que nos presenta el autor tenemos el mestizaje cultural, que Arguedas lo observa como un proceso de integración entre las culturas andinas y occidentales. En sus obras este mestizaje no es solo un mestizaje biológico, sino es un mestizaje cultural en el cual los elementos indígenas y occidentales dialogan, se transforman mutuamente, convergen y logran un sentido de unidad, un sentido de diversidad cultural. Respecto al otro término que tenemos es la cosmovisión indígena, que ocupa un lugar central en su obra, ¿no? Porque en realidad lo que él muestra es esta conexión que existe entre los pueblos andinos con la tierra, con la naturaleza, con los sapos, los ríos, que en sus obras son personificados como seres vivos, que dan un sentido distinto a la vida de las comunidades indígenas. Por último, la influencia que tuvo en la educación y en la política fue muy grande, sobre todo en el tema educativo. Sus ideas de valorar la cultura indígena puso en valor, ¿no?, las costumbres y la lengua indígena, tal es así que finalmente actualmente el quechua ha sido incorporado, ¿no?, y otras lenguas también han sido incorporadas en los currículos escolares y se da una educación bilingüe. Eso es gracias a la influencia de José María Arguedas. En el tema político inspiró muchos movimientos sociales que finalmente influyeron a las políticas que actualmente fomentan la inclusión social en nuestro país. En conclusión, podríamos decir que los cuatro autores coinciden en la importancia de construir una identidad nacional en base a la diversidad cultural y social de nuestro país. Vasari y Salazar-Bondi van desde un contexto histórico y filosófico, mientras que Arguedas va por el tema de la riqueza cultural, y Bustamante y Rivero tienen una perspectiva política sobre la eficiencia del Estado. En segundo lugar, los autores también denuncian las desigualdades sociales y culturales que afectan a nuestro país. Arguedas y Salazar-Bondi hablan sobre el colonialismo, mientras que Basadre identifica los defectos de la historia republicana y Bustamante procura la creación de reformas sociales. Finalmente, como tercera conclusión, tenemos que todos los autores procuran tener un país más justo y democrático, ya sea mediante las leyes, como lo indica Bustamante, o la importancia de entender la historia para no repetir errores pasados, mientras que Salazar-Bondi piensa que tenemos que romper la dependencia cultural y Arguedas busca el reconocimiento y la revalorización de las culturas indígenas.